Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra reunión virtual de esta semana. Esta semana abordando un tema muy importante también y que en ciertas ocasiones también genera cierta polémica o discusión entre los cristianos, ¿verdad? Y es lo relacionado con las misiones. Vamos a hablar en esta noche sobre las misiones a corto plazo o más específicamente sobre los viajes misioneros de corto plazo, que son muy comunes en algunas iglesias y últimamente varias denominaciones lo están practicando, incluidos nosotros. Esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor y misionero Santiago Cruz, quien todos ya conocemos y que como congregación solemos acompañarle en nuestros viajes misioneros. Él está sirviendo en la región de Sambo Creek, Corozal y otras aldeas garífonas de la costa atlántica de Honduras. Bienvenido, Pastor Santiago. Bienvenida, hermana Arely, su esposa, que también nos acompaña en esta ocasión. También tenemos a nuestro hermano David Castillo, aquí quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y en esta ocasión nos va a acompañar también con este tema. Como dijimos en una reunión previa que tuvimos con el hermano David, pues él es pastor, él es misionero, actualmente trabaja con el Ministerio Hechos 29, él también es maestro y él, como misionero que es, también ha tenido experiencia en esta área y hoy vamos a estar hablando de este tema, como decía, abordándola desde dos posturas muy diferentes y que a veces uno pensaría, ¿verdad? Que hay grupos que están en contra y otros a favor de estos viajes misioneros a corto plazo. Vamos a iniciar con una lectura. Les pido que me acompañen al Evangelio según San Lucas, al capítulo 10. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Bien, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Carlos para que aperture con palabras de oración. Ok, muy bien. Vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche. Gracias, Jesús, porque eres bueno, porque tu misericordia es por siempre. Gracias por darnos la fuerza de estar una vez más acá, Dios. Queremos, Dios, aprender algo diferente esta noche, Dios, acerca de misiones, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque realmente tu amor es por siempre y queremos que tu amor, Dios mío, nazca, Dios mío, algo en la cual podamos sembrar a través de misiones. Por Señor, poder hacerlo de muchas formas, pero queremos, Señor, aprender y queremos saber cuáles son, Señor, tus propósitos para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche te lo pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo nuestros corazones, Señor. Sabemos que Misiones nació, Señor, en tu corazón y es parte de lo que tú quieres, Señor, hacer a nivel mundial, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Carlos.
Bien, como decía, tenemos invitados especiales esta noche. Bueno, yo creo que ellos ya van a activar su cámara, hermano Santiago y hermano David, para que los puedan ver y saludar, ¿verdad? Como dije, ya los conocemos, hemos tenido el gusto de, bueno, con el hermano David tengo el privilegio de trabajar en el área secular también, y con el pastor Santiago, pues ya creo que lo hemos aburrido ya cada agosto o a veces en abril visitándole, ¿verdad? Y ellos nos han recibido muy afectuosamente, y los jóvenes siempre preguntan, ¿y este año vamos a ir a Sambo Creek? Y este año teníamos planeado ir, lastimosamente en los planes y en la soberanía de Dios, pues no se pudo. Dios tiene sus propósitos y Él sabe los porqués. A nosotros solo nos toca aceptarlos, pero tenemos la certeza de que pronto vamos a poder acompañarle. Quiero darles un momento para que puedan saludar a los hermanos. Iniciamos con hermano Santiago, luego hermano David, que puedan saludar a los hermanos. Amén, amén. Bueno, bendiciones, buenas noches. Qué privilegio poder estar con ustedes nuevamente, saludarles. Y sí, bueno, esperar en el Señor pues que las cosas vayan tomando otro curso y de esa forma poder estar reunidos compartiendo acá en la comunidad de Garífunas. Un saludo, hermano David, un placer conocerle. Desde aquí de Honduras, de la comunidad garífuna de Corozal, le enviamos un saludo. Dios me le bendiga mucho, igual que a todos los jóvenes que se están agregando y a los miembros de la iglesia y a las personas invitadas. Dios les bendiga. Bueno, para mí también es un honor el poder estar con ustedes una vez más. También un saludo, hermano Santiago, que el Señor le bendiga. Es un honor. Siento bien raro cuando el hermano Fernando dice para que conozcan otra posición, porque realmente creo que estamos bien alineados en general con respecto a las misiones. Pero también es como uno de esos temas que a veces pensamos conocer mucho, digo en general, como cristianos, y a veces realmente quizás no lo conocemos del todo. Entonces es muy bueno tener este tiempo para platicarlo, de nuevo orando que sea Dios quien nos use, reconociendo que en nuestra debilidad pues nada podríamos hacer si no fuera por su obra. Así que gracias por este tiempo. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, hermano David, hermano Santiago. Como dije, es un gusto tenerles acá. Y entrando en materia, como dijimos, los viajes misioneros a corto plazo han sido un tema polémico. Generalmente se suele acusar a los viajes misioneros de ser turismo religioso, se cuestionan los motivos de la gente que va. Aclarando quizás un poco para los hermanos que no están muy familiarizados con lo que son los viajes misioneros de corto plazo, quisiera que nos ayudaran definiendo en primer lugar, ¿qué es un viaje misionero a corto plazo? Iniciamos con el hermano David y luego, bueno, hermano Santiago también nos ayuda. La más difícil me pone, hermano. No, realmente antes de definirlo, de definir qué es un viaje misionero, siempre es bueno primero entender a qué nos referimos en general con un viaje misionero. Y en ese sentido, creo que tenemos, primerito que todo, entender que hay algo en la ontología, y la palabra suena rara porque es una palabra de filosofía, pero la ontología significa que algo que pertenece a la esencia de, y esa parte ontológica es el propósito de la predicación del evangelio. Entonces, no podemos entender una misión o un viaje misionero si no entendemos qué es la predicación del evangelio. Y quizás antes de definir qué es un viaje misionero corto, lo que quisiera es enfatizar que necesitamos saber qué es de lo que se trata el viaje misionero. Es de llevar un mensaje bien sencillo. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 8, lo leo así rápidamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, este es el mensaje, la predicación de este extracto, y es importante este pasaje específico de 1 Corintios 15, porque nos está hablando de la predicación del evangelio. No han pasado 20 años, lo más 22 años de la ascensión de Cristo, así exagerando, porque 1 Corintios se escribe alrededor del año 54. Entonces, estamos hablando de un mensaje lo más cercano a la ascensión de Cristo, un mensaje puro, y este mensaje es el que llevamos en las misiones. Entonces, realmente el problema específico con este mensaje, por así decirlo, es que implica demasiado. Y lo que implica es la predicación del Rey del universo, la predicación del Rey eterno. Y esta predicación incluye el hecho de reconocer que Cristo compró un pueblo, que ese pueblo le pertenece y que esa pertenencia que se le llama redención a la vez implica santidad. Entonces es un mensaje que implica muchas cosas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este mensaje es odiado por el mundo, es resistido por las personas. Entonces, un viaje misionero que implica la predicación del evangelio es ponerse en guerra contra el mundo. De hecho, nosotros mismos como personas tenemos una tendencia natural a rechazar el evangelio si no fuera la obra del Espíritu Santo que hace un milagro para la conversión, no pudiésemos conocer a Cristo. Entonces, ¿qué es un viaje misionero corto? Básicamente es cuando las personas toman un tiempo para llevar ese mensaje a un lugar específico por un periodo corto. Y sí, la Biblia nos menciona casos específicos, ejemplos específicos de viajes misioneros cortos, Pablo visitando iglesias establecidas para ayudarle en la predicación del evangelio, para establecer quizás nuevos líderes, y cuando se quedó más tiempo es porque no había una iglesia establecida y él se quedó a establecerlo, pero lo normal era una estación corta en la iglesia base y luego se iba hacia otro lugar. Y también Jesús, acabamos de leer en Lucas, cómo envió en una misión corta a sus 70, y un capítulo antes, en el capítulo 9, habla de cómo envió a 12 antes de enviar a esos 70. Entonces, bíblicamente hay un respaldo para lo que son las misiones de corto plazo. Eso sería mi pequeña introducción, siempre ligando a que necesitamos entender que la base de la misión es el evangelio. No sé si el hermano Santiago, o no sé, hermano Alvarado, que usted es el que está dirigiendo, pastor. Sí, hermano Santiago, ¿desearía agregar algo más al respecto? Sí, amén, amén. No, definitivamente que coincidimos mucho en lo que dijo nuestro hermano David. De hecho, también es importante, ¿verdad?, entender lo que es la misión. Como él bien lo mencionó, es básicamente la proclamación y la extensión del evangelio. De esa forma, al mismo tiempo, podemos entender que las misiones son las diferentes actividades para realizar esa misión. Entonces, nosotros entendemos que dentro de las misiones a corto plazo, ¿verdad?, van a haber diferentes actividades, pero yo podría decir que en base a lo que se ha mencionado, quizás las misiones a corto plazo son una actividad por tiempo corto con el fin de extender el evangelio de una forma creativa. ¿Por qué de una forma creativa? Porque si bien es cierto que lo que llevamos es el evangelio, tal como lo expresa ahí el apóstol Pablo, hoy en nuestros tiempos nosotros hemos podido ver que los viajes a corto plazo, hay que entender que no es lo mismo un misionero a corto plazo que un viaje a corto plazo, un viaje misionero a corto plazo. Eso quizá más adelante lo vamos a tocar. Pero hemos visto que a través de la acción creativa, de la actividad creativa para llevar el evangelio en estos viajes a corto plazo, hemos visto programas infanto-juveniles,
hemos visto, inclusive yo soy producto, para que ustedes tengan una idea, de un ministerio que llegó a mi ciudad a corto plazo de una forma deportiva. Entonces, la forma creativa como realicemos esas misiones ayuda mucho a la extensión y a la proclamación del reino. Amén. Excelente, muchísimas gracias. Creo que hoy en día conocemos montones de ministerios, perdón, que se enfocan en hacer viajes de corto plazo. En la iglesia, afortunadamente, tenemos 2 jóvenes que están trabajando con el ministerio Jucum. Hay otros ministerios como OM y otros más que realizan viajes misioneros a corto plazo. Para los hermanos que son de Asambleas de Dios, saben que cada año los diferentes departamentos realizan viajes misioneros de 1 a 2 semanas en diferentes épocas del año. Ahora, a pesar de que, como decía el hermano David, es algo bíblico y como decía el hermano Santiago, es nuestra misión y lo hacemos de una forma creativa, esto no significa que toda la gente lo vea bien. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que vamos, bueno, hermano Santiago, usted, ¿qué piensa? Y luego el brother David nos puede ayudar complementando esto. ¿Por qué piensa usted que los viajes misioneros a corto plazo, a pesar de ser tan normales hoy en día, son mal vistos por algunos sectores del cristianismo? ¿A qué se debe esto? Yo recuerdo que hace unos meses nosotros tuvimos una experiencia, ¿verdad? De alguien que había hasta creado una página de Facebook para hablar en mal de los viajes misioneros a corto plazo. No sé si usted recuerda esa experiencia, hermano, pero ¿a qué se debe que algunos sectores del cristianismo se opongan o tengan un mal concepto de los viajes a corto plazo? Amén. Sí, bueno, esas experiencias creo que van a ser bien frecuentes porque siempre hay personas que no van a estar de acuerdo con la obra misionera, pero creo que quizás podría decir que una de las razones principales por las que quizás son mal vistos los viajes misioneros a corto plazo, lo decía el hermano David al principio de su ponencia, y es que no hay claridad en el concepto de lo que es realmente un viaje misionero a corto plazo. Él hablaba de la importancia de predicar el evangelio y cuáles eran los elementos esenciales por los cuales nosotros predicábamos. Mucha gente desconoce que eso es lo que se va a hacer. En segundo lugar, si no hay claridad en los conceptos, entonces no va a haber claridad en los propósitos del viaje. Entonces las personas creen que es un viaje deliberado. Por ser de pocos días, creen que no hay una acción productiva en el viaje. Y en la mayoría de los casos, hermanos, lamentablemente, una de las razones por las que los viajes a corto plazo quizás pueden perder el impacto que debería de tener en la iglesia es porque al final de los viajes a veces no se muestran resultados claros. Y cuando hablo de resultados claros, hablo en todo sentido, no solamente quizás pensar en lo que son, qué se hizo, cuántas almas se ganaron, a qué comunidades se fueron, a cuántas personas se les predicó. Eso es muy importante, pero nuestros líderes, nuestras iglesias necesitan conocer la transparencia de los viajes y creo que en algunos casos, en lo personal, puedo decirles que he visto que ese detalle ha traído consecuencias grandes para otras personas que están haciendo las cosas claramente. Por ahí podría mencionar yo eso. No sé si el hermano hoy tiene algo otras opiniones respecto a la pregunta. Sí, creo que ha abordado muy bien, sobre todo el hecho de que la misma iglesia desconoce la esencia del viaje misionero. Ahora, hay varias cosas cortas que quiero señalar, que no sé si va a ser mucha información sobre lo que yo anoté unas respuestas por acá. Por ejemplo, creo que muchos señalan las motivaciones de los que participan en las misiones. Y entiendo esto como alguien que en algún momento también tuve la oportunidad, el privilegio de dirigir Juventud para Cristo El Salvador durante mucho tiempo, que es parecido a Jucún, pero uno de los grandes problemas que tuvimos con muchos de los jóvenes que vinieron de Canadá y de Estados Unidos era su motivación, definitivamente. Entonces, mucha gente señala ese punto.
que lo tratan como que si fuera turismo o como que si se están haciendo un uso indebido de los recursos. Creo que depende mucho del entendimiento de las personas de la naturaleza misma de la iglesia. A mí me encanta mucho cuando en el Antiguo Testamento se ocupa la palabra eclesía para referirse a Israel, que es más o menos la misma palabra que se ocupa, o bueno, es la misma palabra en el griego que se ocupa para el Nuevo Testamento. La palabra es llamados afuera. Y normalmente la iglesia tiene el concepto que lo que necesitamos hacer es llenar las cuatro paredes, cuando la intención es que la iglesia vaya hacia la gente que está fuera de esas cuatro paredes con el mensaje del evangelio. Nuestra responsabilidad básica es predicarlo y la responsabilidad del Espíritu Santo convencer a la gente. Nosotros no tenemos la habilidad de traer a alguien de la muerte espiritual hacia la vida, solo lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, el problema es que se ha entretejido la iglesia de tal forma que pensamos que tenemos que crecer en estas cuatro paredes y que el reino de Dios se va a establecer en estas cuatro paredes y que solo dentro de estas cuatro paredes está la iglesia. Y bueno, eso es una cosmovisión que afecta lo que tiene que ver con las misiones. También que han habido muchos casos de misiones inefectivas, y con misiones inefectivas me refiero a que mucha gente hace misiones sin ir a una base específica. Es decir, evangelizan, hay conversiones probablemente, por lo menos profesiones de fe, y a nadie le da un seguimiento. Entonces, mucha gente señala esto mismo. Y por otro lado, las posiciones, digamos, de algunas iglesias que tienen que ver más con que la gente quizás no ha nacido de nuevo, sino que simplemente fue convencida por los argumentos, etcétera. Entonces, todo esto es lo que normalmente la gente señala como por esto es que la iglesia, por eso es que la iglesia no debería hacer misiones a corto plazo, que es solo un gasto de recursos, la gente tiene malas motivaciones, etcétera, pero al mismo tiempo podemos decir que muchos de estos argumentos tienen que ver con el mal entendimiento de las misiones. O sea, no solo hay una mala motivación que está quizás bien señalada, pero también hay un mal entendimiento del propósito de las misiones. Muy bien, muchas gracias. Ahora, hay algo Amén, que... amén, perdón. Sí, sí, Perdón. pastor, sí. Me interesa mucho añadir un poco a lo que decía el hermano, porque esto realmente es de suma importancia, y es que hay algunas situaciones en cuanto a lo que es esto de las misiones, y sobre todo en las misiones latinas se ha dado la mala referencia, voy a decirlo así, de que hoy en día pues se ocupa como un medio de sobrevivencia, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Algunas personas creen que el misionero quizás adopta este ministerio simplemente para sostener a la familia. Lo ven incluso como un mecanismo compensatorio, le llamamos. ¿Por qué? Porque lo que hace es compensar culpas, mitigar frustraciones, y por eso muchas personas salen al campo misionero queriendo escapar de su realidad. Bueno, de hecho, ese es el otro argumento, que son proyectos que se utilizan para salir del contexto de vida. Entonces, por eso es de que las personas asolapan o alivian su contexto de culpa cuando salen a las misiones, y por eso terminan haciendo en casos más turismo que ministerio. Y una cosa bien importante con esto de las misiones es esa careta eclesial de una verdad oculta, porque hay personas que por conveniencia o rivalidad o por salir del sótano buscan hacer alguna actividad misionera, perdiendo el verdadero propósito que se busca, que es la predicación del evangelio de una manera íntegra. Amén, amén. Buenísimo, excelente aporte. Gracias, hermano Santiago. Ahora, con usted hemos tenido la oportunidad de acuerparle en algunos viajes misioneros y seguramente en medio de todo ese proceso, nosotros como equipo y otros equipos también, hemos cometido ciertos errores que quizás son comunes a todos y algunos más graves que otros, pero ¿qué
¿Cuáles son los errores más comunes que nosotros podríamos cometer en un viaje misionero y que podrían restarle efectividad a lo que vamos a hacer? Obviamente tenemos pocos días, viajes de 7 días, viajes de 15 días. En otros casos tal vez sean de más, pero ¿cuáles son los errores más comunes que suelen darse en eso? Le hago la pregunta, hermano Santiago, luego hermano David también puede agregarle algo. Ok, bueno, por lo regular siempre nosotros damos un lineamiento para las personas que van a viajar y obviamente pues cuesta al 100 cumplir cada uno de los requerimientos que se piden. Sin embargo, en nuestra experiencia con los grupos que hemos recibido, hay algunos errores que son, voy a decirlo así, al final terminan siendo graves todos, pero no hay más graves ni menos graves. Pero el primer gran error, o lo voy a mencionar así para que ustedes vayan entendiendo lo que quiero explicar, es que hay personas que realizan viajes sin el conocimiento de sus autoridades inmediatas. Yo considero que este es un error grave, ¿no? Porque nosotros estamos sujetos bajo autoridad, no podemos caminar a la deriva sin el consentimiento de nuestras autoridades, sin el conocimiento y sobre todo sin el respaldo de las personas que nos envíen. En los viajes a corto plazo hemos visto que hay personas que de repente nos las encontramos aquí y nosotros sabíamos que aquí andaban. Bueno, de hecho realizan un viaje a la deriva sin contar con el misionero asignado en el campo. Otro error grave es la selección de las personas que participan en el viaje. Debe de haber una depuración y debe de haber conciencia en las personas que van a realizar ese viaje. Creo que el hermano David mencionó en su aportación anterior que hay personas que no tienen conciencia de lo que realmente significa hacer un viaje a corto plazo. Y eso hay que concientizarle a la gente. Otro error son que los presupuestos muchas veces que trae el equipo misionero a corto plazo pueden ser, puede decirlo así, limitados. Pero es limitado no por la cantidad que puedan traer, sino limitado porque no se pusieron de acuerdo con el misionero en el campo para evaluar las necesidades más inmediatas y realizables en el campo. Viajar básicamente sin el conocimiento adecuado de la cultura donde se dirigen, eso es un error grave, hermano. Por eso nosotros siempre tratamos de tener conexión con las personas que van a viajar para decirles, informarles que hay palabras, que hay lenguajes de señas, incluso hay aspectos afectivos. Yo le digo a los jóvenes muchas veces cuando van a viajar aquí a la comunidad de garífunas, que los garífunas son muy amistosos, ellos te abrazan, las chicas te dan un beso, pero eso no quiere decir que seas el Brad Pitt del Salvador, que vengas aquí, ¿verdad? No, es parte de la cultura y eso es importante conocerlo para no cometer errores involuntarios de conducta y de relaciones interpersonales. Un error básico muchas veces son descuidos en asuntos migratorios, la falta de organización en los que básicamente organizan a los grupos, porque a veces hay grupos que han venido o que vienen sin saber qué van a hacer, pero es por lo mismo, porque no se han puesto de acuerdo con el misionero. Y por último, lo que siempre yo digo, la rendición de cuentas, eso es importantísimo. Amén. Yo creo que me gusta mucho cómo lo pone el hermano Santiago, porque realmente lo ve desde la perspectiva ya, como como quien recibe a las misiones. Y en ese sentido creo que hay muchísimos puntos que a veces yo mientras miraba esta pregunta tenía otros conceptos en mente y son más subjetivos, es decir, más sobre el sujeto que sobre la misión. Entonces, yo creo que siempre que nos preguntamos si hay algo que tiene que ser reevaluado en los seres humanos, siempre, todos necesitamos estarnos reevaluando. Y lo primero que necesitamos es preguntarnos si nosotros mismos, y como dije, el hermano nos acaba de poner la situación en el campo misionero, pero yo quiero enfocarme en la persona. ¿Nosotros conocemos y entendemos el evangelio?
y lo quiero decir de una forma así de clara porque en algún momento cuando recibí también grupos acá, me encontré que algunos de ellos no tenían ni idea de qué era el evangelio, que su idea de venir a El Salvador era ir a las escuelas, a hacerle la pintura de las caras, tal vez ir a pintar la escuela como un regalo para la escuela. Y está bien el trabajo social, no estoy diciendo que está mal, al contrario, creo que es muy bueno que nuestro amor tenga una acción. Creo que es perfecto, creo que debería nuestro amor de estar acompañado por una acción, pero ir de misiones sin conocer a Cristo es muy peligroso. Y cuando digo muy peligroso, el hermano Fernando, no creo que fue el hermano Santiago, que señalaba cómo mucha gente se vuelve misionera para autojustificarse. Y esto es peligrosísimo, porque todos podemos cometer este error y decir, bueno, como yo estoy sirviendo, Dios me debe. Y Dios, si Dios me debe, ya no es gracia, ya no es evangelio y ya no dependo de Cristo. Entonces es muy importante que quien viaje esté conociendo el evangelio. Digo conociendo el evangelio, vamos a pasar el resto de la eternidad entendiendo los efectos del evangelio. Apenas podemos conocer lo poco que entendemos por causa de la obra del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, pero como primer punto antes de ser un viaje misionero es, yo entiendo el evangelio, yo sé qué significa que Cristo es mi Señor, porque también es algo que decir, muchas veces somos muy selectivos con lo que queremos entender del evangelio y a todos nos gusta tener un Salvador que se llama Jesús, pero se nos olvida que Jesús es nuestro Señor y eso significa que yo ya no me pertenezco, que mi vida ya no es mía y que ni siquiera las cosas personales que tengo son mías, sino que todo me ha sido dado por Dios para que yo administre lo que es de Él, porque Él me compró en la cruz, compró mi cuerpo, compró mi espíritu y todo le pertenece. Eso es lo que dice 1 Corintios 6 en el contexto cuando está hablando literalmente del por qué el cuerpo no fue hecho para la fornicación. Entonces es importante que entendamos que Cristo compró nuestros cuerpos y nuestros espíritus y eso significa que Él es nuestro Señor. Entonces si yo estoy entendiendo esto del Evangelio, hay muchas cosas de mis motivaciones que van a ser purificadas. Solo entendiendo esta parte del Evangelio. Pero bueno, lo segundo que creo que cada persona debe de evaluar es su motivación. Si va a ser un viaje misionero, ¿qué lo está motivando? El pasar con otros jóvenes, el hacer una buena acción o literalmente su amor por Cristo, el entender lo que es llevarle la salvación a una persona que es probable que no te va a recibir por ese mensaje, pero va a haber escuchado el único mensaje que puede salvarlo. Y en tercer lugar es ir a un viaje misionero y no tener ni idea de cuál es el objetivo, pero vamos. Eso es disparar hacia todos lados y no darle a nada. Entonces, estas tres cosas que estoy mencionando tienen principalmente que ver con el sujeto, no tanto con el campo misionero. Muy bien, excelente aporte. No sé si iba a agregar algo, hermano Santiago. Ok, hemos visto algunas cosas que se hacen mal, pero la pregunta también sería, ¿verdad? Para no ser injustos con los viajes misioneros y decir que sí, o sea, es gente desordenada haciendo viajes sin propósito, porque no siempre es el caso. No decimos que no pasa eso, pero ¿tiene algún beneficio real? Porque hace poco yo comentaba esta mañana con el hermano David que un ministerio muy reconocido había compartido un video donde generalmente se tocaban los aspectos negativos y decía de que sí era turismo misionero, turismo cristiano, que hacía daño a la obra que se hacía por el mal testimonio o por diferentes otras razones, o que desmotivaba a los misioneros de carrera, sino que la gente se enfocaba en simplemente hacer viajes cortos, pero esos son aspectos negativos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿En qué forma un viaje misionero de corto plazo puede ser útil dentro del contexto de toda la obra misionera global? Hermano Santiago, y luego el brother David nos refuerza ese punto también. Amén. Bueno, esta es una pregunta bien interesante. Recuerdo uno de los primeros viajes
a corto plazo que trajimos nosotros acá a la zona garífuna, tuve la oportunidad de venir con un pastor y conversando con él le digo, pastor, ¿usted cuántos años tiene de ministerio? Y él me dijo que tenía 30 años de ser pastor y yo le dije, wow, yo estoy en pañales a la par suya. Pero cuando llegamos acá, llegamos ya casi a medianoche y él cuando vio que los negritos nos estaban esperando, él tuvo temor y se acercó a mí y me dijo, mira, me dijo, yo sé que yo ya te pagué, me dijo, no te preocupes por el dinero, me dijo, pero ¿sabes qué? Me dijo, anda a buscarme un hotel, me dijo, y no te preocupes, yo voy a pagar mi comida donde sea, porque a mí me da miedo estar aquí entre ellos. O sea, lo que hablaba el hermano David, una gran verdad. No entender realmente el propósito por el cual venía. Y siendo un pastor de 30 años de ministerio. Entonces, y bueno, y para variar, era uno de nuestros promotores de misiones en la zona. Y resulta, hermanos, que yo le tuve que decir a él, me dio mucha pena, pero le dije, pastor, cuando salimos de El Salvador hicimos un pacto, hicimos un acuerdo, usted, porque yo lo que hago es organizar los que se hospeden en casas, los hermanos del Salvador saben, los hermanos que nos han visitado, hermano David, nosotros no acostumbramos a hospedar a los hermanos en el templo y centralizar la comida, sino que nos gusta que tengan las diferentes experiencias en diferentes casas y los vamos, por parejitas, los vamos enviando. Pues a este pastor lo envía a una casa, algo renuente se fue, pero yo por la noche me sentí un poco intranquilo y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? A las 5 de la mañana voy a ir a ver cómo está el pastor y si es necesario lo voy a tener que llevar a algún lugar. En la mañana lo encontré en el corredor, o Porsche, como le dicen aquí, en centro, cantando alabanzas. Y le digo, pastor, le digo, vengo a traerlo para llevarlo al hotel. No, me dijo, estás loco, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo, esta gente es impresionante, me han tratado, yo aquí tengo ya a mi abuela, tengo a mi tía, tengo a mi prima, tengo a mi sobrina. En pocas horas de la noche, él ya había básicamente entrado en esa empatía con la cultura. Entonces, uno de los aspectos positivos y quizás puntos más fuertes que yo encuentro en los viajes misioneros a corto plazo es que involucra a la iglesia con el campo, con la misión y sobre todo con el misionero. Muchas personas en las iglesias saben del misionero, pero no tienen la oportunidad de tener esa convivencia en el campo y experimentar lo que uno experimenta. Es cierto que en una semana tal vez no van a tener todas las experiencias que quizás uno puede tener en el campo, pero esos pocos días, bueno, ustedes que han venido han experimentado, mucha gente se va llorando, porque básicamente la experiencia más fuerte ha sido compartir con la cultura y aprender de ellas y entender de sus necesidades. Entonces, hemos tenido resultados entre los viajes misioneros a corto plazo. A nosotros nos visita en un 75-80% juventud. Y gracias al Señor, ¿verdad? Que muchos de estos jóvenes, tenemos muchos testimonios, han logrado, después de su viaje misionero, iniciar y graduar del bíblico. Muchos de ellos están pastoreando y algunos ya son misioneros. Como lo dije al principio, todos hacemos misiones, pero no todos somos misioneros. Quizás algunos van a tener a través de una experiencia un llamado a un ministerio determinado, pero siempre con el fin de pregonar el evangelio y llamar las almas. Preciosas palabras y sí, justamente mi primera respuesta aquí en esta pregunta es el apoyo de la obra misionera establecida. Yo creo que si hay un punto positivo de un viaje misionero corto, no es ni siquiera la cantidad de almas que se ganen, aunque es importante, sino más bien que la obra misionera recibe un respaldo de otros creyentes y que estoy seguro que quien ha viajado a ese lugar va a regresar con una carga, va a regresar recordando de vez en cuando esa iglesia, orando por esa iglesia, bendiciendo la iglesia. Y fíjense que también necesitamos entender que pueden haber otro tipo de viajes misioneros, donde lo que se ministra principalmente es al pastor o a la familia pastoral. Y un ejemplo bien sencillo lo tengo aquí en 2 Timoteo 4,
13, cuando Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hay un viaje misionero que muchas veces es para ministrar a la familia pastoral. Entonces, ¿esto es parte de la misión? Sí, esto es parte de la misión. Nosotros no solo estamos llevando el evangelio hacia afuera, sino que muchas veces el evangelio es recordarnos que nos pertenecemos unos a otros, que somos miembros unos de otros, y que el apoyo que llegamos a hacer a la obra misionera incluye bendecir a las familias que ya son parte de la iglesia y bendecir también ayudando a evangelizar a las personas que están alrededor. Puede servir como una confirmación del llamado misionero para muchos. Y lo más importante que necesito que lo tome así como cada quien en su mente. La gran comisión fue ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Entonces, en eso no hay un solo cristiano que esté exento. Eso es un llamado que es para todas las generaciones de cristianos hasta que Cristo vuelva. Entonces, ir en una misión corta tiene como principal objetivo cumplir la gran comisión. Entonces, eso es algo que no debemos de nunca quitarlo. La palabra de Dios va a ser predicada y si Dios quiere, voy a decir esto con cuidado, si Dios quiere van a haber conversos y si juicio, la prueba en el juicio se te predicó, no creíste. Entonces, esto es importante porque la predicación del evangelio tiene que ser hecha en toda la tierra porque a través del evangelio unos vienen y otros pues son condenados por no haber creído en Cristo. Entonces, eso es importantísimo. Yo sé que normalmente cuando oímos sobre el evangelio pensamos solo en conversiones, pero si ustedes revisan el libro de Hebreos en el capítulo 11, no recuerdo el versículo específico, pero cuando está hablando sobre Noé, dice que por su fe condenó a su generación. Entonces, esta responsabilidad del evangelio es grandísima. Nosotros que hemos creído vamos a ser salvos, pero porque nosotros hemos creído el mundo es condenado. Entonces, si usted no entiende el peso que llevamos sobre los hombros, no ha entendido el evangelio. Tu fe que te salva es la misma que condena a los que no creen. Entonces, no voy a decir más porque solo eso hasta ganas de llorar me dan, porque realmente es un mensaje demasiado poderoso que si no estamos entendiendo lo que esto significa, no podemos amar a otros, obviamente. Y solamente eso, hermano, porque si no me voy a extender demasiado. No se preocupe, hermano, y en realidad tiene mucha razón, ¿verdad? Tenemos un peso enorme sobre nuestras espaldas que el Señor nos ha dado y ojalá fuéramos más conscientes de eso. Y es que añadiendo algo a eso, ¿verdad? A veces nosotros sentimos que quizás hemos fracasado cuando hacemos un viaje misionero a corto plazo, cuando no llevamos, mire, aquí le tengo 300 profesiones de fe, 500 profesiones de fe. Yo recuerdo en un viaje misionero que hicimos a Nicaragua, en un solo lugar donde estuvimos, en un solo día tuvimos 300 profesiones de fe. Ahora, la validez de ellas es el Señor, el que sabe, ¿no? Él conoce los corazones, no nosotros. Y uno podría haber dicho, qué éxito, pero cuando termina un viaje misionero y solo unas 10 personas hicieron su profesión de fe, alguien podría decir, fracasamos, gastamos una semana en todo esto, pero no se trata de que tenemos que convertir a todos. Eso es algo que lo hace el Espíritu Santo y a veces nosotros simplemente plantamos las semillas y luego alguien más va a venir a cosechar. A veces tal vez el resultado nunca se va a ver, pero tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora, el hermano Santiago decía algo que me lleva a la otra pregunta, ¿verdad? Él decía de que él es producto de un ministerio o de un viaje a corto plazo. También decía que es a través de esto como hoy podemos ver jóvenes que luego de un viaje a corto plazo han recibido un llamado al ministerio. Yo mismo recuerdo la primera vez que visitamos al hermano Santiago, iba en calidad de miembro de iglesia.
Y para mí una de las experiencias, perdón por la palabra que voy a usar, más brutales que he tenido en mi vida, más confrontativas, fue precisamente en un servicio religioso en la iglesia que nos hospedaba. Estábamos en el culto bueno, en el culto normal, y los hermanos estaban, bueno, quien conoce a los garífunas sabe que para ellos, si no se mueven, no, como que no, ¿verdad? Ellos son una cultura muy alegre que se mueve. Y de repente, mientras estaban ellos cantando, yo los miraba y se miraban realmente tan hermosos adorando al Señor en su forma, en su contexto cultural. Y se me empezaron a salir las lágrimas de alegría al ver a esta gente que estaba ya sirviéndole a Dios. Y en ese momento el Señor fue bien directo conmigo y me dijo, mira a todos ellos están felices, ellos tienen gozo porque ellos me conocen. Y en ese momento creo que me perdí y dejé de verlos a ellos, y el Señor prácticamente puso una imagen en mi mente de muchas personas que no le conocían, de diferentes culturas, y fue bien claro, pero todavía hay millones que no le conocen y ellos necesitan quien les predique. Sobra decir que me quebranté, y ese día le dije al Señor, sí, Señor, ya no te voy a dar más largas de lo que me has dicho. Y eso es un resultado maravilloso de los viajes misioneros a corto plazo. Dios nos llama. Puede ser de bendición para digámoslo así, ¿verdad? El joven que va y opta por ir a un viaje misionero. Dios puede tratar con él. Pero tengo una pregunta también para ustedes, ¿verdad? Que han sido misioneros ambos. El hermano David estuvo en México, y pues hermano Santiago ahora está sirviendo en Honduras. Pero a nivel personal y familiar, ¿cómo les afectan los viajes a corto plazo? Ya dijimos que tiene beneficios para la iglesia que recibe, que el evangelio es predicado. Pero muchos de ustedes llevan años fuera de su país sin ver a su familia, sin estar con sus amigos, sin estar en su cultura, sin su comida, sin esas deliciosas pupusas del Salvador, ¿verdad? Y de repente llega un grupo de gente de su país, y ustedes a veces, como todos los seres humanos, están pasando problemas. El ser siervos de Dios no dice que su vida va a ser color de rosa. ¿Cómo un viaje misionero o como un equipo de misiones de corto plazo, de una semana, 15 días, puede ser de bendición para ustedes directamente, como personas, como ministros, y para sus familias? No sé quién de ustedes quiere interactuar primero. Ok, hermano Santiago, dice hermano David. Le estaba dando la palabra al hermano porque solo yo hablo primero, si no, hace hermano. Bueno, gracias por el privilegio. Yo creo que lo primerito que me gustaría señalar, el Señor pues me ha dado la oportunidad de hacer ministerio desde muy joven. Y digo literalmente el privilegio, creo que ninguno de nosotros lo merece, pero como dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y he hecho lo que he podido hacer. Eso está en 1 Corintios 15, el contexto de lo que hablábamos sobre la predicación del evangelio. Y en ese sentido, durante muchísimos años he servido en los grupos dando clases a niños más pequeños, desde los 13 años. Luego tuve la oportunidad de servir con los jóvenes durante muchísimos años, y posteriormente ya estar como un pastor adjunto. Pero fue hasta en un viaje misionero a Sudamérica, donde más bien yo iba originalmente a una capacitación en un país en Sudamérica que se llama Ecuador. Yo creo que la mayoría ha oído sobre ellos. Entonces, llego a Ecuador a la capacitación, pero antes de ir, una familia misionera aquí en El Salvador me pide si puedo ir un tiempo antes a participar en diferentes actividades dentro de su iglesia. Entonces, compramos el boleto con la intención de que yo pueda pasar una semana antes con las diferentes iglesias que ellos tienen allá, y posteriormente quedarme una semana después de esa capacitación para hacer lo mismo. Entonces llegué, y lo primero con lo que yo me encuentro es a las 2 de la mañana, en un día de semana donde hay clases, un grupo de unas 300 personas cargando una imagen gigantesca. Hay niños involucrados ahí,
lo están llevando de un lugar a otro, el día siguiente hay clases y me impactó muchísimo. He crecido en un ambiente evangélico, he podido servir al Señor como les decía. La mayoría de mis amistades y gente que conozco son gente cristiana y en El Salvador sé que hay catolicismo, pero no había visto ese nivel de devoción y la imagen que cargaban ni siquiera era católica, ni siquiera era católica. Entonces, golpeó mucho mi corazón, golpeó mucho mi vida y por primera vez me comencé a plantear si yo siempre pensé haciendo una carrera religiosa aquí en El Salvador como pastor, etcétera. Siempre fue como mi visión, mi sueño, me he preparado para eso durante muchísimos años, pero por primera vez en mi vida dije, Señor, heme aquí. Si tú genuinamente quieres que yo haga algo diferente a lo que eran mis planes, que no eran malos planes, no era lo que podríamos calificar como planes para yo vivir y hacer dinero y todo lo demás, sino si tú quieres que haga esto, entonces Señor, te pido que tomes mi vida y yo desde ahora en adelante ya no me considero salvadoreño, sino mi ciudadanía está en los cielos y a donde tú quieras, Señor. Entonces, fue muy radical, fue un golpe gigantesco para mi corazón. En ese momento, platicando con los hermanos en Ecuador, es menos del 1% de creyentes. Y averiguando sobre otros países de Sudamérica, la cantidad de evangelio es pequeñísimo. Hay pocos países como quizás Argentina, Chile y Colombia, que es donde hay un poco más de creyentes, pero el resto de países de Sudamérica no tienen. Y hay lugares dentro de Ecuador, cuando platicábamos, etnias, donde no permiten la predicación del evangelio. Entonces, todo esto impactó mi corazón y comencé a orar con la intención de viajar hacia Ecuador. Esa era mi intención. Pero luego el Señor fue poniendo en mi corazón la carga, no solo a mí, sino también de los hermanos en Ecuador, de que es probable que el Señor quería que tuviera una escala diferente. Entonces comenzamos a orar en esa dirección. El Señor me permitió ir a apoyar en Monterrey. Mi hermana y mi cuñado están allá de misioneros hace ya casi 8 o 9 años. Y entonces fui a apoyarlos, literalmente a apoyarlos. Y estando allá, sentí como el Señor me dijo, aquí es. La iglesia de mi cuñado se había unido con otra congregación y el pastor que le pidió que se quedara con esa congregación se había ido a los Estados Unidos, lo habían llamado a servir allá. Entonces tenía una cantidad de gente gigante que él necesitaba discipular y cubrir, etcétera. Entonces fue como, bueno, Señor, aquí es el impacto en mi propia vida, y voy a decir esto, es muy personal en el sentido de que yo no les estoy animando a que lo hagan de esta forma, pero fue tanto que yo dije, bueno, no voy a levantar fondos misioneros, no me iba con una promesa de alguien que me iba a dar el dinero allá para que yo me sostuviera. Eh, Simplemente comencé a orar y esperar que el Señor diera los pasos. De repente, alguien que había conocido en ese viaje misionero que hice, fue solo un mes, un viaje corto de un mes. En ese me dijo, hermano, fíjate que le platicaba sobre ti a otra persona que no te conoce, pero me dijo que te va a regalar con sus mías el pasaje para que vengas. Entonces, el Señor provee para que pueda hacer ese viaje. Mi idea era, bueno, adiós El Salvador, nunca voy a regresar a El Salvador, adiós Centroamérica, no sé qué es lo que el Señor tiene para mí. Me desprendí totalmente de El Salvador y viajé hacia Monterrey. Viví situaciones extremas de milagro tras milagro, viajar un día y decir, Señor, este es mi último pasaje para llegar a donde voy, no sé cómo voy a regresar, pero estoy haciendo esto por tu gloria. Yo no vengo aquí a pedirle a nadie, así que tú ve cómo me provees. Y he vivido una cantidad de milagros financieros impresionante, pero todo resultado de un viaje corto donde Dios hizo un llamado que impactó mi vida. Yo lo he dicho muchas veces, me gusta decirlo, cuando Dios es el que te llama,
Dios es el que provee. Y muchas veces mucha gente primero se concentra en levantar el sostenimiento y hacer su viaje, y a veces lo principal que necesitamos es desprendernos. Desprendernos. Para mí viajar a Monterrey significaba mucho. Aquí pues soy abogado, tenía ya muchas iglesias en donde estaba participando, y era como, bueno, comenzar de cero. Y ha sido de las cosas más maravillosas que han pasado, el poder estar allá, el poder predicar el evangelio con gente que quizás nunca en su vida lo va a volver a oír, porque tuvimos la oportunidad de predicarle a muchos inmigrantes que pasan por ahí, por Monterrey, y que muchos de ellos quedan en el desierto, tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eh, una misión corta puede traer el momento específico para que una persona se comprometa con las misiones. Lo digo, es muy personal, no se va a repetir en todos los casos, no significa que yo les estoy predicando que todo el mundo viaje sin levantar fondos. Les cuento la fe que el Señor me dio de ese viaje misionero a Ecuador. Actualmente vivo en El Salvador. Estamos involucrados con una organización de plantación de iglesias. El propósito no es quedarnos acá, pero aprender la plantación de iglesias desde acá, y luego poder repetir este proceso, si Dios lo permite, en Honduras. Mi esposa es hondureña, y probablemente después de esta práctica movernos a Ecuador finalmente. Entonces ahorita todo depende del Señor, pero eh, Él lo comienza y muchas veces ocupa un viaje misionero de corto plazo para involucrarnos directamente en su propósito. Así que esa es mi historia con los viajes cortos. Eh, He conocido personas que no les han hecho bien, no puedo mentir en ese sentido. Eh, Algunas personas señalan cosas específicas de los viajes misioneros que tienen razón, pero también quiero decir que hay muchas personas para las que Dios ha ocupado, como dijo en algún momento el hermano Santiago, y yo lo he visto, jóvenes que después de ese viaje misionero quedan más ligados al trabajo, a su relación con Dios, al trabajo con la iglesia o al ministerio. Y eso pues depende del Señor, hasta eso depende del Señor. El fruto que da la obra misionera en la vida propia es obviamente una obra del Señor. Gracias. Estaba observando que es requisito para ser misionero que las esposas sean hondureñas, ¿verdad, hermano? Estamos iguales, hermano, David. Mi esposa, aunque es otra historia, pero también ella es originaria de Tegucigalpa. Fíjense de que, bueno, por eso creo que era importante que el hermano David compartiera de inicio, porque él la experiencia la compartió desde un punto de vista personal, por parte de los viajes misioneros a corto plazo. Y aunque yo también tengo esa experiencia, porque también estuve en algunos equipos a corto plazo, eh, fue impresionante, fue muy especial, pero quiero compartirles con ustedes lo que nosotros consideramos como misioneros cuando los viajes, cuando los grupos vienen, cuando los viajes a corto plazo llegan donde nosotros, ¿de qué forma son de bendición para nosotros? El hermano David lo mencionó antes, yo lo quiero recalcar. Lo primero y lo más importante, hermanos, es de que las dos cosas importantes que es que primero sentimos que viene familia, ¿verdad? Sentimos que viene familia, sobre todo cuando vienen de El Salvador, aunque nos visitan de otros lugares, ¿verdad? Pero también algo muy interesante y muy importante es que tenemos la oportunidad de ser ministrados. Y eso lo decía el hermano David anteriormente. Muchas veces entre las personas que vienen, hay personas que Dios especialmente las usa para ministrarnos en algunas situaciones que nadie sabe que estamos pasando. Miren, algo que aprendimos y que fue duro, hermanos, fue duro, créanme lo que yo me resistía a creer esa palabra que me dieron cuando salí de El Salvador. Me dijeron, nunca se le olvide que usted es y siempre va a ser el extranjero. Esa palabra yo me resistía a ella porque yo decía, no, es que yo tengo que, el Señor nos va a dar gracia y vamos a encajar en la cultura y vamos a llegar a ser parte de. Pero tuvimos una experiencia hace poco
donde de repente alguien dijo, no, pero es que ellos no son de la comunidad. A pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todo lo que hemos realizado, no solamente en el área espiritual, sino en el área social, y hemos apoyado mucho, siempre la gente te va a ver como el extranjero. Y cuando la gente te ve así, es muy especial cuando viene tu gente, porque tu gente te entiende. Bueno, hasta retomar hasta la manera de hablar de tu pueblo, ¿verdad? A mí me traen margaritas, a mí me traen quequitos ligos, a mí me traen suspiros, a mí me traen de todo, hermano. Hoy, por las circunstancias que algunos conocen, ya no me traen la cantidad de café que me traían, pero ¿saben una cosa? Somos ministrados, nos animan verdaderamente, entendemos que hay gente que está a la distancia sosteniendo nuestros brazos, yo lo digo, ¿verdad? Gracias por aquellos que doblan sus rodillas y extienden sus brazos a favor de cada familia misionera. Son de ayuda, claro que son de ayuda. Y por eso yo hago un hincapié en la importancia de las personas en la selección de personas para ese viaje a corto plazo, porque siempre les digo, ustedes lo que hacen es sembrar una semilla que a su tiempo va a dar un fruto. Y el testimonio de ustedes, créanlo, nos dejen buen predicado a nosotros los que estamos acá. Cuando alguien que viene en un grupo comete alguna imprudencia, entonces eso nos causa ciertos problemas a nosotros que nos quedamos. Pero cuando las cosas se hacen bien, créanme que son de mucha ayuda. Los recomiendo, claro, yo recomiendo los viajes a corto plazo. Los recomiendo toda vez y cuando sean bajo las directrices adecuadas, ¿verdad? El orden adecuado y sobre lo que se ha estado hablando aquí, bajo una conciencia clara de lo que representa venir a realizar un viaje a corto plazo. No es turismo, ¿verdad? ¿En qué forma pueden fortalecer a la iglesia receptora? Dice aquí, a las comunidades receptoras. Amados hermanos, las iglesias aquí se sienten muy fortalecidas cuando ven y venir un grupo, la coinonía, la convivencia que se vive es muy especial, se aprende que no hay barreras culturales realmente, se pueden superar cuando todo lo centralizamos en la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos. Así que en lo personal, hermanos, como misioneros a largo plazo, para nosotros es una gran bendición que cada uno de ustedes pueda venir. Cuando un grupo se va, ¿verdad? Créanme que queda un vacío en nuestra casa, queda un vacío en nuestro corazón, que solo las oraciones de cada uno de ustedes realmente nos animan a seguir adelante. Amén. Muy bien, excelente. Pero bueno, hay algo más que quiero decir, ¿verdad? No solamente están ustedes dos acá de misioneros, tenemos también a la pastora Arely Cruz, quien es misionera, pastora, y obviamente la ayuda idónea del hermano. Y levantaba la mano ahí que quería decir algo, hermana Arely, es tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Estaba escuchando Amén. la ponencia, yo soy bien curiosa, ¿verdad? No es que esté vigilando aquí ni nada por el estilo. Considero que en base al tema que ustedes están tocando de por qué son de bendición los viajes misioneros a corto plazo, creo que la mayor bendición parte desde el primer punto, que cuando un grupo específico quiere visitar a X misionero, es porque esa persona se ha unido a la visión del misionero en el país determinado que se encuentra y se suma a esa bendición de manera de que esta persona, pastor o promotor, comienza a promover en el país de origen, a promover el viaje y empieza a animar a la gente y hacerle conciencia de las circunstancias que se están pasando en el campo misionero, pero también de la necesidad latente del evangelismo, ¿verdad? Porque a veces hablamos, lo que decía el siervo David Castillo, que cuando se nos habla de un viaje misionero pensamos que es un viaje turístico, ¿verdad? Pensamos que vamos a unirnos al viaje porque vamos a ir a explorar, ¿verdad? Siempre me gusta mencionar esto porque algunos vienen como los espías, pero la cosa es que vienen de forma equivocada. No vienen a explorar la tierra, sino que ellos vienen a tomarse fotos a la tierra nada más.
Creo que esa es la razón por la que a veces la gente critica mucho los viajes misioneros a corto plazo, porque no han tenido la experiencia de venir a un viaje y ver la necesidad que la gente tiene de conocer a Jesús. Y confundimos un viaje misionero con obra social. Y ese es el mayor problema que tenemos, ¿verdad? Son de bendición los viajes a corto plazo porque se unen a la visión del misionero, pero sobre todas las cosas se unen a la visión de Dios, ¿verdad? La otra parte la mencionaba mi esposo, que cuando los viajes vienen en uno como misionero en el campo, se siente como más cerca del país y retoma hasta el acentito, ¿verdad? De la lengua, porque a veces como que a uno se le pega todo, pues obviamente. Pero son uno de las mayores bendiciones, y aunque no parezca así, directa o indirectamente, a través de alguien del grupo que viene, Dios siempre trae una palabra para el misionero y uno sale ministrado, porque uno tiene demasiados proyectos que uno los pone en las manos de Dios y uno siempre le está pidiendo a Dios confirmación. No porque uno sea temeroso, sino que uno quiere saber si no es emoción el proyecto, sino que realmente ese proyecto viene de parte de Dios. Y a veces entre ese grupo viene alguien que Dios usa para confirmarle los proyectos a uno. Creo que es la mayor bendición que podemos tener, es que nos visiten, ¿verdad? Y que estos grupos que vienen son testigos oculares del avance de la obra misionera. Solamente mi aportación. Muchísimas gracias, hermana Arely. Pero quiero preguntarles algo más, ¿verdad? Estas son de las preguntas que creo que no habíamos hablado, pero me llama la atención en esto. Bueno, el brother David ha tenido la oportunidad de servir en misiones, pero lo hizo soltero. Ahorita felicitamos al brother porque pronto se va a convertir en padre y esa es una gran bendición del Señor. Muchísimas felicidades para usted y su esposa. Y creo que cuando ya el Señor los llame a Ecuador o a cualquier otra nación, van a vivir una experiencia distinta, ya con su esposa y con su hijo. Los hermanos, ellos tienen ya 3 hijos y uno de sus hijos se casó en el campo misionero, ahora son abuelos en el campo misionero. Y quisiera que nos compartieran, hermanos, ¿cómo es esa experiencia? Porque yo creo sinceramente que cada uno de nosotros ha sido escogido, llamado y predestinado por el Señor para cumplir una misión específica en este mundo, desde antes de nacer. Y ustedes son conscientes de eso, no estarían en el campo misionero. Pero no siempre los hijos van a estar conscientes de todo esto, ¿verdad? Y bueno, yo no pedí hacer esto, ¿y por qué? Solo porque mi papá es misionero, yo tengo que experimentar todas estas dificultades. ¿Cómo es servir como una familia misionera? Porque si a alguna familia, no quiero decir eso, pero no he tenido la oportunidad de profundizar en amistad con todos los misioneros, pero con ustedes sí. Y algo que me ha fascinado de su familia es la forma en que todos ustedes funcionan como un reloj suizo. Cada pieza se mueve en un orden correcto y trabajan de una forma tan coordinada. Bueno, hermano, no puedo ir a esto, pero va a ir mi esposa, o va a ir Brian, o va a ir mi hijo. Y desde hasta los niños más pequeños saben cómo hacer el trabajo misionero. Y siempre me ha impresionado eso de su familia. Pero, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta una familia misionera ya con hijos? Bueno, ha sido un reto grande, la verdad. Desde que tuvimos la oportunidad yo siempre he dicho que los misioneros, en realidad considero que somos personas normales. La diferencia quizás la hace que aceptamos un llamado divino, y eso es lo que a muchos nos cuesta. Todos tenemos el llamado, el hermano lo dijo. De hecho, escuché a un joven hijo de un misionero argentino que dijo: ¿yo para qué voy a estar esperando confirmación si tengo en la Biblia la gran comisión? Con eso me pego un par de cachetadas a ese muchacho. Y realmente eso es algo que le hemos tratado de inculcar a nuestros hijos, ¿verdad? Que no esperen una confirmación, que el llamado es para todos. Quizás, hermano, una de los éxitos más grandes que hemos tenido
y mi esposa no me va a dejar mentir porque ahí está ella presente. Ya saben cómo es ella, que si yo hablo que no, algo que no es, ya saben después qué me espera, ¿verdad? Ya la conocen ustedes. Pero resulta que desde el principio tomamos la decisión de aceptar el llamado conscientemente de que si íbamos a ir a un determinado lugar, que en este caso fue Los Garífunas, Honduras, con el más pequeño que dijera no quiero ir, no íbamos. O sea que básicamente le pedimos al Señor o establecimos este pacto con el Señor de que todos teníamos que estar de acuerdo, hasta el más pequeño, que es Elíasar, ustedes lo conocen. Ya ahora ya él tiene 13 añitos. Ahorita acabamos de pasar un proceso similar, nos acaban de pedir un cambio, un traslado de campo, gracias a Dios porque ha sido una bendición. Y la primer pauta que le di al ejecutivo fue, mire, yo tengo que socializar esto primero con mi familia, luego con mis líderes inmediatos y posteriormente, si la Junta Nacional nos aprueba el traslado, lo hacemos, pero primero es mi familia. Entonces, cuando socializamos esto con nuestros hijos, gracias a Dios estuvieron de acuerdo. Entonces, desde el principio, la clave ha sido que estemos todos de acuerdo. Cuando íbamos a salir a Los Garífunas, el más pequeño estaba bien apegado a la abuelita. Y lloró por su abuelita, pero él dijo que sí. Si él hubiera dicho que no en ese momento, nosotros tendríamos que... No estábamos entendiendo que ese era un no de parte de Dios. Estábamos entendiendo que era, tienen que esperar. Porque sabíamos que en el tiempo de Dios íbamos a orar y Dios iba a hacer algo. Nuestro hijo estaba pequeño. Y lo que decía el hermano, despojarnos, no fue fácil. La última experiencia que tuvimos, creo que se la compartí a ustedes, cuando ya en la casa solo nos quedaba una colchoneta y la lavadora vieja que teníamos. Y dormíamos los 4 en la colchoneta, porque Brian el mayor estaba en Guatemala. Y recuerdo que el día que ya nos íbamos a ir a San Salvador para luego venir para Honduras, llegaron a las 5 de la mañana a traer la lavadora. Y el niño pequeño veía así al muchacho que llevaba la lavadora en los hombros y me decía, papá, ahora sí ya somos pobres, decía, porque ya no veía nada en la casa, solo la colchoneta. Pero en el correr del tiempo, y esto no se le puede servir a muchos de ustedes que son líderes, pastores, o incluso al hermano que escucho que está por ser padre, nunca hemos forzado a nuestros hijos a hacer algo que no quieren. Yo no le digo a ellos, vos vas a ser pastor, vos vas a ser misionero, aunque claro, uno quisiera eso, pero si les inculcamos que se preparen en las áreas y que en el tiempo de Dios, Dios les va a hacer servir en qué área, Dios les va a hacer sentir, perdón, en qué área ellos le van a servir. Hubo un tiempo que ellos se sentaron con nosotros, hablaron con nosotros y el pequeño me dijo, papá, queremos hablar con ustedes. Cuando ellos me dijeron eso, yo me asusté porque pensé que me iban a decir, regresemos. Y como es una condición que hemos puesto de familia, pero no, ellos me dijeron que solo unos años nos iban a apoyar porque uno está que quiere irse de misionero a Jamaica y el otro pensaba en Italia. Ya eso es algo que Dios le está poniendo, no digo que así va a ser, pero ya empieza a sentir en su corazón. Y en un viaje que hicimos allá a la carpa, el hermano Donald habló con nosotros y nos dijo, yo ya tengo un país para cada uno de tus hijos, porque él ha visto el desarrollo de ellos. Pero Donald tiene un país, pero no sabemos cuál es el país que el Señor tiene. Estamos conscientes de eso. Puede que sea quizás El Salvador, quizás Honduras, o tenemos un hijo guatemalteco, quizás él va a regresar a su tierra a hacer algo especial. Entonces, en lo personal creo que el éxito entre nosotros ha sido estar siempre de acuerdo. Y la otra cosa, tratar de ser un buen modelo para nuestros hijos. No quejarnos mucho del ministerio, porque sé que a veces nos trata el ministerio de una forma que establecemos quejas y tratar de que esas quejas no sean delante de los hijos, porque ellos están creciendo, ellos van a tener sus propias experiencias a futuro. Eso es lo que yo podría aportarle hoy. Hermana Arely, no sé si usted quiere agregar algo. Bueno, creo que otro de los éxitos, mi esposo dice no forza y yo, no es que yo a veces force, porque ustedes saben que dentro de una familia es como una balanza, a veces se inclina más a un lado que a otro. Me acuerdo una experiencia, voy a compartir.
En una ocasión yo estaba en la habitación y de repente comencé a orar. Y a través de la oración y algo que yo estaba leyendo en las escrituras, el Señor me habló y me dijo que orara por el ministerio de mis hijos. Entonces yo me acuerdo que yo le preguntaba a Dios, ¿cómo iba a ser yo que mis hijos entraran a la habitación? Porque tenemos dos que son sumamente dedicados a la lectura, son igual al papá. Y tenemos uno que él es social, hasta por decir ya no, que es el pequeño, ¿verdad? Que es el más hablantín. Entonces, yo estaba en esa polémica cuando mis hijos fueron entrando en orden a la habitación y yo comencé a orar por el ministerio de ellos. Y simplemente después les dije que salieran. Luego, pues yo me senté con mi esposo y le dije lo siguiente: nuestros hijos tienen un ministerio bien marcado, pero le dije a los pequeños aún les falta, pero quiero enfocarme en el mayor, que es Brian. Y yo le dije, él tiene un ministerio pastoral, y me acuerdo la respuesta de mi esposo: no, 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 es que yo creo que usted lo ve con un ministerio X, pero déjelos que Dios les hable. Y yo le digo, no, es que él tiene un ministerio. Y me acuerdo que empezamos nosotros le llamamos discusión, ¿verdad? Empezamos con la discusión de que sí, que tenía ministerio, que tenía ministerio. Entonces estábamos en esa polémica. Él me dijo que yo no podía saber si era pastoral. Entonces yo le dije, bueno, tal vez no es pastoral, pero sí tiene un ministerio. Entonces vine yo y cambié mi manera de orar. Entonces le dije, bueno, Señor, si realmente lo que tú me mostraste es verdad y es así, te pido que seas tú hablándole a través de otra persona y que confirmes el ministerio de él, ya no ser yo. Entonces, a los 3 años, nuestro hijo mayor se acercó a nosotros y nos dijo que él sentía un llamado misionero. Y nosotros le dijimos, ¿verdad? Bueno, hay que orar. A los meses nos presentó a su novia, ¿verdad? De ahí hicieron preparativos ellos para casarse. Me acuerdo que nosotros, cuando él nos mencionó que sentía un llamado a misiones, lo primero que hicimos fue andar al bíblico, de entrada, metete al bíblico. Y me acuerdo que los empezamos a meter a muchas capacitaciones, a él y al que le sigue, al de 17 años, y los metimos a las capacitaciones de Casio del Rey, los metimos a las capacitaciones para pastoral juvenil e infantil. Y empezó la preparación de ambos, porque yo le decía a mi esposo, es que después de Brian siguen aún. Entonces tienen que prepararse juntos porque sus temperamentos son exactamente iguales. Ellos se van a llevar bien. Elíasar es otro ministerio aparte, le dije yo a mi esposo en esa ocasión. Entonces ellos empezaron a prepararse tanto así que lo llevamos a un GPM aquí en Honduras, que es como un prerequisito para poder entrar ya al área de misiones aquí en Honduras. Y él presentó su proyecto, estaba en vueltas de casarse ya en ese tiempo, y para sorpresa de nosotros, su proyecto fue aceptado, ¿verdad? Entonces nos sentimos contentos con mi esposo porque lo que hablaba él no fue algo forzado, sino que fue algo que él sintió, ¿verdad? Nunca los hemos obligado a que ellos hagan algo. Siempre hemos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Y desde pequeños nosotros siempre les hemos dicho que todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Aún nuestros ministerios es por la misericordia de Dios, ¿verdad? Al principio ellos no entendían la faceta de nosotros en las misiones. Hubo una ocasión que ellos se quejaban porque nosotros no pasábamos mucho tiempo en casa. Ellos son muy independientes, así los criamos nosotros. Ellos cocinan, ellos hacen
O sea, todo lo que una persona adulta puede hacer. Ellos son muy independientes. Pero en esa ocasión nos reunieron a los dos y nos dijeron que nosotros no compartíamos mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Y que, ¿por qué lo hacíamos? Entonces nosotros les explicábamos, para que ustedes estén un poco tranquilos aquí en casa, algunos, y les queden unos 2, 3 días, nosotros tenemos que desarrollarnos en otras áreas, porque nosotros aquí en Honduras colaboramos en lo bíblico, ¿verdad? Y realmente eso demanda mucho tiempo también. Y yo les explicaba y ellos decían, pero es que ustedes no vinieron para lo bíblico, ustedes vinieron para la plantación de iglesias. Y les dijimos, es cierto, pero hay un reglamento en El Salvador y hay un reglamento también aquí en Honduras. Y dice donde la obra lo necesite. Y si la obra nos necesita en esa área, tenemos que colaborar en esa área. En ese momento ellos no lo entendían. Entonces comenzamos a orar con mi esposo para que ellos entendieran, ¿verdad? Que también era parte del ministerio. Y hubo hace unos días nos causó gracia porque ellos nos preguntaban cómo tanta gente nos conocía aquí en Honduras. Entonces nosotros les explicábamos que era porque nosotros colaborábamos en diferentes áreas y a través de esas áreas pues íbamos conociendo muchas personas. Tanto así que nos han ayudado en algunas cosas, ¿verdad? Y ellos nos dijeron que ellos ahora entendían un poco mejor porque a veces no pasábamos en casa, pero siempre nos hemos preocupado por dedicarles un día a la semana. Ese día nosotros no nos comprometemos con nada ni con nadie. Y a veces hemos llegado hasta el punto de apagar nuestros teléfonos para tener un día de familia. Creo que eso es muy importante porque uno como misionero se despreocupa o puede llegar a un punto de despreocuparse por la familia y decir, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y dejamos a la familia como en último. Y siempre nosotros hemos sido del pensamiento que si dentro del hogar todo está bien, el ministerio va a estar excelente, porque el primer ministerio que Dios nos ha otorgado es nuestra familia. Y es a los primeros que tenemos que pastorear. Nada más, solamente eso podría aportarles. Muchísimas gracias, hermana Araceli. Créanme que realmente el Señor, lo digo honestamente, hay momentos durante esta transmisión que el Señor sí me ha tocado bien fuertemente con las palabras que alguno de ustedes haya dicho y realmente para mí ha sido impactante. Y yo sé que para los jóvenes también. Y yo sé que para los hermanos que van a ver la retransmisión igual, hay algo que el Señor tiene que decirles. Ahora, una última pregunta para ir concluyendo ya con esta reunión, que créanme que no quisiera que terminara, pero tenemos la limitante del tiempo también. Voy a darle primero la palabra al hermano David y luego hermano Santiago y hermana Arely también. Pero, ¿qué consejos le darían ustedes como pastores y misioneros a aquellos jóvenes que están pensando, que nunca han asistido a un viaje misionero, pero están pensando asistir? ¿Y qué consejo le darían también a aquel que se opone o de entrada rechaza los viajes misioneros a corto plazo? Hermano David. Gracias. Bueno, sí, quizás comenzar con los que podrían participar. Lo primero que yo creo que, y no solo con los que podrían participar, sino con los que ya han participado, los que se van a repetir y etcétera, es que escudriñen constantemente qué tanto están entendiendo el evangelio. Yo sé que ya me escucharon decirlo una y otra vez, pero es que es así de importante. Como dije, me gusta mucho como Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Y voy a hacer solo así un mini resumen del bosquejo, porque primero habla sobre las razones por las que existe la ira de Dios, nos cuenta qué es la ira de Dios, luego presenta la justificación en Cristo y posteriormente nos habla de la santidad.
Entonces, obviamente el libro de Romanos, específicamente su tema es el Evangelio. Y el Evangelio es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero la pregunta específica es qué tanto lo estoy entendiendo yo. Y fíjense que un ejemplo histórico es el ejemplo del hermano, eh, ahí se me fue el nombre ahorita. Bueno, este hermano viaja como misionero desde Inglaterra hacia los Estados Unidos para venir a convertirse en los Estados Unidos. Y eso puede sonar como no, ¿cómo va a creer que eso está pasando? Bueno, ha pasado históricamente y ha pasado porque muchas veces creemos entender algo que quizás no estamos entendiendo. Y eh, ese mensaje debería de ser lo que escudriñemos todos los días cuando abramos la Biblia, conocer a Dios, conocer su evangelio, conocer la profundidad de ese Dios que es justo, santo, que también es amor, que también es misericordia, entender cómo todas estas cosas que algunas veces algunas personas sienten que son contradictorias, tienen eh, una lógica total y profunda en la persona de Dios que es congruente con cada una de estas cosas. Dios es justo y tiene un juicio para el pecador, pero cae ese juicio sobre Cristo en favor del pueblo de Dios. Entonces, pero esto no significa que el pueblo de Dios hoy puede comportarse como quiera, porque hoy le pertenece a Cristo, su vida es de Cristo. Entonces, tiene que vivir para la gloria de Dios. Entonces, entender que hay una congruencia en todo este mensaje y cómo esto está afectando nuestra vida. Segundo, es importante que tomemos tiempo para conocer bien las escrituras. El diablo, literalmente, cuando ataca, lo hace ocupando un poco de las escrituras. Se lo hizo a Eva, lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. La mejor forma de responder a los ataques del enemigo en el campo misionero es conocer la Biblia. Es conocer la Biblia. Y aquí no estoy hablando del pensamiento de uno, del otro, de leer libros de este, de aquel. Lea la Biblia. Pase tiempo con la Biblia. Aprenda las escrituras. Porque en muchos sentidos, entender lo que la Biblia dice realmente nos va a ayudar a no alejarnos del Señor en el campo misionero. Y créalo, créalo, porque muchos pensamos que solo es de acá. Solo acá no nos sirve si no podemos creer. Por ejemplo, que cuando él dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, usted lo sienta o no lo sienta, Dios ha prometido que Cristo va a estar ahí y ahí está. Y por eso es un momento misionero donde hay 2 hermanos predicando el evangelio a una persona más, ahí está Cristo presente. Entonces nosotros necesitamos conocer la Biblia, creer la Biblia y finalmente, que es algo muy importante que la hermana Arely lo estaba mencionando, capacítense. Por muy sencillo que sea, si el método por el cual vamos a llevar el evangelio es a través del fútbol, aprenda cuál es la técnica que se va a ocupar para llevar el evangelio a través del fútbol, porque si no, lo va a envolver el fútbol y ya no va a cumplir su propósito. Entonces, capacítense. Y para los que se oponen, preparé por aquí solo, ya que cuando vi las preguntas, preparé algo que quisiera leer más que todo por las citas bíblicas. La cita bíblica, los que se oponen, nunca se olviden que hay un mandato. Y ese mandato es de ir y predicar. Me gustó lo que dijo el hermano referente a alguien que en algún momento lo creyó porque la Biblia ya lo dice. Y es que esa debería ser nuestra actitud. No necesitamos una nueva revelación de parte de Dios para entender que todos estamos obligados a la predicación del evangelio. Y si no nos sentimos ese peso y esa obligación es porque no lo estamos entendiendo. Y lo digo con mucho respeto. El evangelio se trata de la gloria de Dios compartida con nosotros que somos seres indignos profundamente y sin embargo su Santo Espíritu cambia nuestra eternidad para la gloria de Dios, para que hoy proclamemos cómo Él hizo esta obra, no como yo llegué a Cristo, sino como Cristo me alcanzó a través del Evangelio por una persona,
Y esa persona puede ser tú para la vida de otra persona. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, podemos decir que la gente está mal motivada, podemos decir que los recursos se están invirtiendo mal. Nunca, nunca la predicación del evangelio va a ser un mal lugar para invertir los recursos. Jamás. Pero lo más importante es que si aún pensamos eso, el apóstol Pablo puede contestarnos en Filipenses 1 del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto es lo más importante. Si un hermano se opone a las misiones, cualquier pretexto que ponga, nunca se le olvide que lo más importante es la predicación del evangelio en el tiempo y fuera de tiempo. Gracias, solamente eso, hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermano Santiago. Creo que le voy a ceder la palabra a mi esposa en este momento. Ok, perfecto. Bueno, me llama mucho la atención y esa pregunta o la parte de la pregunta de los que se oponen a la obra misionera. Bueno, lo voy a decir bajo un criterio muy personal. No pretendo tampoco que todos estén a favor, ¿verdad? Sobre todo los que están en contra, obviamente. Pero cuando nosotros estamos en contra de la obra misionera, estamos en contra del propósito que Dios tiene para las almas. Porque nosotros no podemos sacar de nuestro corazón a personas que aún están en el corazón de Dios, etnias que están en el corazón de Dios. Entonces, yo he escuchado de muchos pastores, porque saben que los pastores son clave o son clavo para la obra misionera, así de simple. He escuchado muchos pastores que ven los viajes misioneros o el apoyar a un misionero X como una fuga de dinero de la iglesia. Y apoyar misiones no es una fuga de dinero. Para comenzar, las finanzas no son de nosotros como pastores. Las finanzas son de la iglesia. Y la iglesia lo conforman todos los que se congregan. Y el propósito de esas finanzas es expandir el reino de los cielos. No expandir nuestro estómago ni nuestros bolsillos, sino expandir el reino de los cielos. A través de algunos mecanismos lo podemos expandir. Tenemos el área de evangelismo que funciona en la iglesia local. Tenemos los viajes misioneros a corto plazo, ¿verdad? Que es prácticamente ir a otra cultura, pero también llevamos evangelismo y aparte del evangelismo llevamos obra social, que es prácticamente una herramienta. ¿Cómo podemos llegar a la gente? Solo una herramienta es, pero de nada nos sirve llevar la herramienta sin el evangelismo. Quiero que seamos puntuales en este punto. Ahora bien, cuando nosotros estamos en contra de la obra misionera, entonces estamos en contra de expandir el evangelio. Estamos en contra de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces no estamos siendo objetivos con lo que la misma escritura nos está diciendo, ¿verdad? Siento que algunas personas están en contra de la obra misionera porque realmente ellos no han tenido una experiencia personal. Ellos no han ido al campo misionero. No saben realmente lo que es misiones. No saben qué es dejarlo todo y entrar a una cultura y luchar por ser aceptado dentro de esa cultura. Y cuando ya eres aceptado, empieza con la obra evangelizadora.
Entonces no tienen experiencia. Ellos piensan que uno va a otras culturas a, a acostarse y quizás a tomarse una Coca-Cola, si es que está a la mano, ¿verdad? Sino lo que se tome dentro de la cultura, que uno va a vacacionar. Pero es necesario que esta gente que está en contra de misiones pueda tener una vivencia, y a través de esa vivencia ellos pueden entender hasta dónde llega misiones realmente, y que cuando nosotros apoyamos misiones o apoyamos a algún misionero, estamos apoyando también la obra de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, que cuando nosotros apoyamos misiones, somos bendecidos. Somos bendecidos. No sé si mi esposo iba a aportar algo más. Amén. Sí, bueno, solo para agregar un poco a lo que han dicho los hermanos. Obviamente, nosotros les aconsejamos a las personas que deseen asistir a un viaje misionero a corto plazo, en especial a los jóvenes, porque los jóvenes son los que a veces desarrollan más inquietudes en esto, aunque hemos tenido la experiencia, hemos recibido grupos con personas ancianas que nos ha causado gracia, que tienen una energía increíble, y cómo apreciamos cuando vienen esas personas, pero quizás algo importante para resumir un poco, obviamente que se preparen bíblica y espiritualmente, eso es muy importante, importantísimo. Hay que desarrollar un plan de ahorro, ¿verdad? Si usted realmente quiere participar en un viaje misionero, no espere a última hora. Si usted ya le anunciaron que va a haber un viaje misionero el otro año en agosto, a partir de ahora comience un plan de ahorro. Si el viaje se da, ¿verdad? Amén. Si no se da, por lo menos usted va a haber ahorrado. Pero algo también importante es que se sujeten a los lineamientos establecidos por sus líderes en el viaje. Y quiero robarle una frase que usó el hermano David. La he incluido hoy y la voy a seguir utilizando, ¿verdad? No sé si la tiene patentada, pero hay que orar en la dirección correcta, hermanos. Eso que el hermano David mencionó, saben que es muy importante. Cuando nosotros recibimos el llamado misionero, nosotros orábamos por Livingston, Guatemala, y nosotros orando por los garífunas en Livingston, Guatemala, y Puerto Barrios. Y un pastor se me acercó y me dijo, bueno, mira, me dijo, ¿y vos estás orando por los garífunas en Guatemala porque vos ya has vivido allá y ya conoces y ya te conoce la gente y te gusta, o estás orando por la cultura? Me dijo. Cuando él me dijo esta frase, yo entendí que yo estaba orando mal, y empezamos a orar propiamente por la cultura. Y cuando entendimos el orar por la cultura, no pasaron más que 3 semanas casi, cuando a mí me estaban invitando a venir aquí como pastor de un ministerio deportivo que venía a jugar básquetbol. Ellos venían a jugar básquetbol y necesitaban un pastor que los acompañara. Y así fue como yo conocí aquí este sector de Honduras. 3 semanas después de estar orando en la dirección correcta. Orar en la dirección correcta, amados hermanos, es quizás el mejor consejo que yo les puedo dar, porque es a través de eso que usted se va a guiar o va a tomar el camino adecuado. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor necesita, a través de la Escritura, cuando nos dice lámpara es a mis pies tu palabra, nos está diciendo que Él nos está iluminando dónde estamos parados realmente. Y cuando dice lumbrera a mi camino, es que nos está básicamente iluminando hacia dónde debemos ir. Pero para eso debemos de orar en la dirección correcta. Gracias, hermanos. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo. Y obviamente les esperamos. Y cuando el hermano David quiera venir a comer tortuga guisada en leche de coco o sesos de mono, por aquí lo esperamos. Yo con gusto, y de hecho, bueno, he estado en algunas iglesias que tienen mucha actividad en eso. Participé varios años en una iglesia donde tuvimos la oportunidad de viajar a Tegucigalpa varias veces, que ellos tenían una misión allá. Y también tuvimos la oportunidad de viajar a Nicaragua, Guatemala, etcétera. Siempre en misiones
pequeñas, cortas. Luego, pues yo salí de esa iglesia a servir como pastor de jóvenes, pero yo creo firmemente en el apoyo que se le hace a las iglesias con las misiones cortas. Así que, brother Fernando, anóteme, si Dios lo permite, logramos acompañarlos cuando vayan. Va a ser un honor. Y quizás quisiera compartir algo así bien pequeño. Fíjense que bueno, cuando yo me fui para Monterrey, una de las cosas a las que renuncié, porque conocí un poco a la gente allá en Monterrey la primera vez que fue y dije, bueno, señor, el ambiente, yo obviamente he orado mucho por casarme y todo lo demás, siempre me dediqué al ministerio y cuando yo iba para allá dije, bueno, quizás no me voy a casar porque las mujeres en Monterrey se fijan mucho en el estatus y etcétera. Entonces, literalmente una cosa a la que renuncié pensando en irme a Monterrey fue eso. Dije, bueno, lo más probable es que no ocurra. Pero en el camino, ya hace unos años, de una forma totalmente casual, desinteresada y en una misión corta, tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, que ella es de Honduras, pero estaba como misionera dentro de otro lugar diferente al que ella había nacido y estuvimos en una capacitación centroamericana de esta organización en la que trabajé durante un tiempo. Y en ese momento no hubo clic, no hubo algo así mágico ni nada por el estilo, porque fue para otro momento, definitivamente. Y nosotros no tuvimos la etapa de ser novios ni nada por el estilo, sino que nos comprometimos directamente en la misma dirección para ser misioneros juntos donde el Señor nos mandara. Entonces, es importante saber esto, que si nosotros tenemos un deseo por las misiones, aunque sea por misiones a corto plazo, necesitamos también ir pensando que alguien con quien el Señor nos empareje tiene que tener esa misma visión. Entonces, lo digo porque yo sé que estamos en un grupo de jóvenes y es una preocupación de muchos jóvenes. Yo nunca corrí ni pensé en correr por casarme, no porque le hubiera al compromiso nada que ver, sino más bien porque no me imaginé que iba a estar en otro país y literalmente lo que a mí me gustó de ella, lo que vi en Facebook, fue que estaba sirviendo al Señor. Todas sus fotos eran sirviendo al Señor. Y al final, pues el Señor nos permitió tener esa bendición cuando comenzamos a interactuar un poco más. Lo que comenzamos fue orar directamente. No pasamos por la etapa de hoy que es muy famoso el noviazgo o algo. Nuestra relación principalmente fue a distancia y cuando estábamos seguros que nos íbamos a casar, fue que yo regresé a Centroamérica con la idea de regresar. Vine a comprometerme. Muchos regalos, no puedo hablar de todos los milagros que el Señor hizo mientras yo estaba en Monterrey. Aprendí que cuando Él te llama, Él paga, pero otra forma más específica de decirlo es que Él proveyó de todo, literalmente, pero yo me concentré en servirlo, me concentré en hacer lo que Él me había llamado a hacer y Él fue proveyendo de todo, tanto que hasta el anillo de compromiso que me traje de allá, un día antes no lo tenía, eh, me lo dieron el mismo día que me venía, la provisión fue toda del Señor, no tenía permiso de trabajar, les dije varias veces, el último bus lo había pagado, no tenía ni cómo regresar y todas las veces Dios fue fiel de ponerle a alguien, regalarme ese dinero sin que yo se lo pidiera o sin que supieran que no andaba dinero para moverme. Entonces, literalmente, cuando vamos a las misiones cortas, nuestro pensamiento siempre tiene que ser predicar el evangelio y Dios hace todo lo demás. Dios hace todo lo demás. Entonces, no vayan en una misión corta viendo si van a encontrar a alguien para casarse. No vayan en una misión corta viendo qué tanto se van a divertir. Nos vamos a divertir estando delante del Señor, orando, cantando, bendiciendo a otros, etcétera. Pero concentrémonos en predicar el evangelio, porque hay gente allá afuera, hay gente aquí mismo en El Salvador que no ha escuchado este mensaje. Y si ustedes quieren saber, soy un buen prospecto para ser misionero, está haciendo misiones aquí en El Salvador. Estamos predicando aquí con la gente que conocemos. Le estamos compartiendo el evangelio. Si no podemos hacerlo aquí, ¿cómo vamos a ir allá afuera? Entonces,
Simplemente lo decía porque son como un montón de pensamientos sobre este tema que hay tanto que hablar, pero quería ponerlo. Dios es fiel, Dios tiene un tiempo. A mí me molestaban mucho porque era un pastor de jóvenes soltero a los 32 años, gracias a Dios, pues Él proveyó en su momento, y ahorita que estoy en mis 36, el Señor me está mandando el hijo. Está bien, Dios tiene su tiempo, y en ese sentido específico, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, aún su soltería es un regalo de Dios para en este tiempo prepararnos para lo que viene. Solamente eso. Amén. Y doble amén a eso, hermano. Hoy sí no me cabe duda de que ya el Señor terminó ya de agregar lo que le quería decir a los jóvenes, y hasta ya nos dieron una idea para un tema muy importante: matrimonio, relaciones y ministerio. Yo creo que sí es digno de ser considerado. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No sé si algún hermano de los que está desea hacerle alguna pregunta o dirigir un comentario a los misioneros antes de despedirnos. Si así es, puede abrir su micrófono y decirlo, ¿verdad? Sí, Gaby. Gaby está levantando la mano. Puede hablar, Gaby. Que le bendiga. Y pues nada, solo agradecerles por el tiempo. Sin duda Dios ha respaldado y ha terminado de hablar lo que tenía que hablar. Y es muy importante tener en cuenta y tener en claro todo lo que han hablado, porque es bien importante, ¿verdad? Sabemos de que Dios, Él tiene el control de todo y de todo a su tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y que Dios los siga sorprendiendo y respaldando en sus ministerios. Amén. Muchísimas gracias, Gaby. Y tengo una noticia para los jóvenes y para los hermanos que van a ver la retransmisión. Y de hecho hasta el brother David, ¿verdad? Ya hablábamos con hermano Santiago que si el Señor en su soberanía y en su infinita bondad nos concede poder salir del país, como Distrito Aguilares vamos a estar organizando para la próxima Semana Santa nuestro viaje misionero a la zona garífuna. De hecho, vamos a tener el privilegio de conocer la nueva área de trabajo de mi hermano Santiago y de toda su familia, Santa Fe, ¿verdad, hermano? Si no me equivoco. Bueno, de hecho, pues fuimos este fin de semana, ya hemos sido presentados en la zona. Con la ayuda de Dios y con el apoyo siempre de la iglesia, estaremos propiamente en Santa Fe, pero están las otras dos comunidades de San Antonio y Guadalupe, ambas garífunas también. Es un trabajo arduo y ayúdennos a orar porque el sueño de nosotros es el centro de capacitación misionera en ese lugar. Estamos orando porque garífunas puedan prepararse y puedan salir al campo misionero también. ¿Por qué no tener misioneros garífunas? Eso sería una bendición, estar mandando garífunas a África, ¿verdad? Olvídense, ese es un sueño nuestro. Así que gracias por todo. Gracias por esta oportunidad. Y sabemos de que Dios en su infinita misericordia, en el tiempo de Él, las cosas se van a dar. Así que por aquí les vamos a estar. Yo me apunto desde ya. Bueno, perdón. La fecha, dijeron que era Semana Santa. Sí. Mi bendición viene, el bebé, primero Dios, el 4 de abril. Entonces, necesito estar con mi esposa. Pero pasadito ese tiempo, no solo conmigo, muy probablemente con mi esposa van a contar también para que los acompañemos. Entonces le tengo otra buena noticia. El viaje de Semana Santa es del Distrito Aguilares, de la zona central de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Que pues el Señor nos ha permitido dirigir el comité de misiones de este distrito. Entonces vamos a hacer el viaje en Semana Santa, pero como parte del ministerio Friends in Missions, que ya hemos hecho viajes a apoyar al hermano Santiago también, en agosto, para las siguientes vacaciones, vamos a apoyarles también a ellos, si el Señor los permite, solo que esta vez en un área diferente, siempre dentro de la zona garífuna. Así que el otro año
vamos a aburrir a la familia Cruz, pero ahí vamos a estar con ellos si el Señor nos lo permite, tanto en Semana Santa como en las vacaciones de agosto. Y Dios dirá cuándo más. Para nosotros, en serio, son una familia que llevamos en nuestro corazón. Y si yo le pregunto a los jóvenes que no es, ellos sé que ellos aman a todos los misioneros, pero si yo les dijera a quienes les tienen un especial afecto, yo sé que me dirían sin dudarlo a ustedes. Así que muchísimas gracias. Y tal vez en agosto ya nos acompaña toda la familia Castillo, ¿verdad? Así que, excelente. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y a usted que va a ver la retransmisión. Damos gracias al Señor por lo que se ha hecho. Vamos a terminar con una oración en esta noche y le vamos a dar el privilegio a mi hermana Gaby que nos pueda despedir en palabras de oración. Y nuevamente, hermanos, muchísimas gracias a ustedes, hermano Santiago, hermano David, hermana Arely, que el Señor les bendiga. Gracias por apartar ese tiempo y edificarnos a través de sus palabras. Gaby, el tiempo es suyo. Amén. Ahí donde está, cerramos nuestros ojos, digámosle, Padre buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por esta noche, por la palabra que ha llegado a nuestra vida. Señor, sabemos de que tú hablas siempre a tiempo, que es bueno escudriñar tus escrituras para que tú nos hables, Señor, cada día. También te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, por mi hermana Arely, por nuestro hermano Santiago, por nuestro pastor Fernando, por nuestro hermano David, que seas tú siempre respaldando su ministerio, guardando su familia y proveyendo todo lo que ellos necesitan. Que seas tú supliendo sus necesidades, respaldando cada uno de sus proyectos y que a pesar de que quizás el tiempo diga lo contrario, pero que tú abras puertas de bendición. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todos los que han estado esta noche conectados y también gracias por los que van a ver después esta, esto que ha pasado ahora, Señor. Así que bendícenos de una manera especial. Quédate en nuestro corazón, en nuestra familia y que cada día seamos más como tú. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y que pasen una muy feliz noche. Que Dios les bendiga.